distancias hablamos ahora de filología. Me acompañan en el estudio las profesoras Isabel Castelao Gómez. ¿Qué tal, Isabel? Un saludo, ¿cómo estás? Hola, encantada. Isabel Castelao Gómez es profesora del área de literatura en lengua inglesa del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED. Es especialista en poesía norteamericana, escrita por mujeres modernistas y contemporáneas, ¿es así? Sí, exactamente. Ha traducido al castellano a la poeta vanguardista Mina Loy. Lleva varios años investigando y publicando, muchos, pero eres muy joven, Isabel, o sea que te has dedicado en exclusiva varios, casi, ¿no? Hombre, bueno, digamos unos 4, ¿no? O 5 llevo ya con este tema. Por no, eso 4. Es que te veo muy joven, además. No, de joven nada. Bueno, lleva años investigando sobre poetas y escritoras de la generación Beat, que va a ser el tema del que vamos a hablar, y es miembro de la Asociación Europea de Estudios Beat. También es poeta ella también, con lo cual partimos con una ventaja además. Y su segundo poemario está a punto de salir. Esperemos dar noticia aquí en este programa, Isabel. Muy bien, muchas gracias. Y como invitada nos acompaña Natalia Carvajosa. Natalia, ¿qué tal? Bienvenida a la UNED. Hola, buenas. Natalia Carvajosa es profesora del área de lenguas modernas en la Universidad Politécnica de Cartagena. Es poeta también ella y traductora. Sí. Con lo cual la poesía va a estar rondando en todo el programa, ¿verdad? Que es una buena seña. Ella es especialista, Natalia Carvajosa, en poesía angloamericana de vanguardia del siglo XX y ha escrito también un libro recientemente publicado que se titula Lugar. Sí. ¿Es así? El libro de poesía, sí. Ajá, muy bien. Bueno, el tema sobre el que propuso este debate, esta conversación, la profesora de la UNED, Isabel Castelao Gómez, es la divulgación, dar a conocer un libro que se publicó el año pasado, en 2019, ¿es así? Sí. Y que lleva por título Female Beatness. Dilo tú en inglés mejor, Isabel. Female Beatness. Ajá. Mujeres, género y poesía en la generación Beat. Mucho mejor. Suena en tu voz. Bien. Bueno, pues yo creo que para comenzar, como inicio y para situar esta charla, esta conversación, podemos hablar de la generación Beat. Seguro que nos suena a todos los oyentes, los que estén interesados en este tipo de programas. Siempre decimos que son programas educativos y culturales, un programa que se emite a través de Radio 3, pero que queda colgado en nuestro canal.uned.es. Y cuando hablamos de la generación Beat y del papel que tomaron las mujeres artistas, ahí hay que hacer, yo creo, una parada, un recorrido más detenido, ¿no? Porque mujeres artistas y escritoras en este movimiento contracultural no se ha hablado tanto, quizás, Isabel. Las mujeres artistas y escritoras de la generación Beat estuvieron ahí desde el principio. Estamos hablando de un movimiento contracultural norteamericano que comienza después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y digamos que se extiende a lo largo de 2 décadas, siendo los precursores del movimiento hippie, digamos. Y estaban ahí desde el principio, también escribían, también eran agitadoras culturales, estaban dentro de la bohemia, llevaban vidas, digamos, que salían de la normatividad de los años 50 en Estados Unidos. Pero sí que es cierto que a los que se les ha dado más luz crítica y más interés cultural han sido a los autores varones, que bueno, normalmente es en la cadena de los 3 más conocidos, que es Allen Ginsberg, Jack Kerouac o Williams Burroughs, y que a partir además de los años 70 se empieza a publicar bastante sobre ellos a raíz de la muerte de Kerouac. Y en su momento, también en los 50, principios de los 50, a lo largo de todos los 50, principios de los 60, pues tuvieron bastante boom mediático en el mismo Estados Unidos. Y las mujeres pues pasaron un poco desapercibidas. Es a partir de los años 90, 1995 en particular, cuando el primer libro sobre estas mujeres aparece en Estados Unidos, escrito por Brenda Knight, que recopila información sobre las vidas y sobre las obras de muchas autoras que estuvieron en el movimiento y que aportaron sus obras y sus vidas, digamos, fuera de las normas establecidas, ¿no? Sus experiencias, que además volcaron de forma bastante clara y desnuda dentro de su poesía. Es desde los 90 que en Estados Unidos se empieza a prestar atención.
pero en España no había ningún monográfico sobre este tema y bueno, yo las descubrí ya hace como 6 años y me empezaron a interesar muchísimo, sobre todo desde el núcleo académico artístico de la Asociación Europea de Estudios Beat, y consideré que además estamos en un momento de recuperación ginocrítica, es decir, de autoras que han sido silenciadas o a las que no se les ha prestado demasiada atención, pues era un claro momento y un proyecto muy bonito para desarrollar hasta ahora, vamos. Tardamos bastante, Natalia y yo. Sí. Natalia ha sido una parte muy importante en este proyecto. Bueno, Isabel con mucha generosidad me invitó a participar, a hacerlo así a 2 manos, lo cual efectivamente ha sido complicado y largo, pero también muy interesante, porque son 2 perspectivas. Ella partía más de la teoría de género y yo más pues de la traducción de poesía experimental. Y efectivamente nos enfrentábamos un poco a un mundo desconocido, en el sentido de que, aunque en Estados Unidos ya, como ella ha dicho, desde mitad de los 90 hay estudios y bastante material sobre estas artistas, pero en España no había nada. Había una antología también de años recientes, ¿verdad? Sí, en el traducción. 2015, Annalisa Marie Peckrum, antóloga y traductora, saca la primera antología de poetas de la Mujeres. generación Beat. Sí. Tuvo bastante prensa la antología, de hecho estoy en contacto con ella, nos conocemos y bueno, pues somos junto a Natalia, Estíbaliz Encarnación Pinedo, Annalisa, somos las impulsoras, ¿no? las Estamos en impulsoras, esto. bueno, las locas de las Beat en España un poco, las investigadoras, estudiosas, etcétera. Y luego tuvimos la suerte de que Carmen Manuel, la directora de la colección de estudios americanos de la Universidad de Valencia, nos acogió enseguida, desde el momento en que le hicimos la propuesta, y tuvo la paciencia de esperar a que esa propuesta se materializara para publicar el libro. Bueno, pero eso ya ha pasado, porque el libro ya es una realidad, sí, ¿no? Sí. Female Beatness, Mujeres, Género y Poesía en la Generación Beat. De hecho, lo habéis presentado en librerías con una presentación un tanto original, además, ¿no? Una performance, ¿no? Sí. Que se presta mucho, además, yo creo, al tema, ¿no? Claro. Cómo se puede trasladar o transmitir ese interés vuestro. Yo creo que es todo un acierto, además, hacerlo así, ¿no? Sí, es completamente intencionado porque, bueno, salvando las distancias, pensamos que reproducir un poco el espíritu de la época, que era un espíritu de performance, de improvisación, actuación con música de jazz, de sacar la poesía, que es lo que esta generación Beat hizo en la América de los 50, sacarla del ámbito académico y llevarla a las calles, llevarla a los bares, hacerla más accesible a la gente en general. Pensamos que una manera de reproducir eso sería no tanto dar una conferencia, que también se puede hacer, por supuesto, en un momento dado, como llevar a estas autoras a los bares, y lo que hacemos es eso, con acompañamiento de música, presentar también sus imágenes, dar 2 pinceladas muy rápidas sobre la personalidad artística de cada una, y empezar a recitar en inglés y en español. Poemas, además, que intentamos que sean representativos de lo que ellas mismas pretendían con su poesía, y que le llegue al público, pues como es la poesía, ¿no? Que es una síntesis de muchos conocimientos hecha palabra y ritmo y sonido. Y la verdad es que estamos descubriendo que al público le gusta, que se engancha, que se crea una atmósfera especial durante ese ratito, y que les llega probablemente más que, pues eso, que a lo mejor con otro tipo de presentación más canónica. Sin duda, yo creo que es un acierto, porque además vosotras mismas, ya con esa intencionalidad, también veis qué tipo de lectores o lectoras se acercan a esas presentaciones, y a la gente a la que queréis transmitir el trabajo que habéis hecho, ¿no? Relacionado. Sí, exactamente.
Bueno, completando un poquito lo que comentaba Natalia, pues es verdad, ahí se nos ve un poco el plumero de poetas, las dos, y lo que hacemos es, y lo que queremos, y además disfrutamos con ellos, hacer viva la palabra, ¿no? Y hacerlas presentes a ellas. Y es curioso porque sí que es verdad que pues en las presentaciones que hemos tenido ha habido bastante gente joven en general. Y bueno, yo creo que está un poco relacionado también por cómo además la generación Beat está, pues no ha pasado de moda para nada y sigue muy vigente, no solo en el tema de género, que se trata muy en detalle en el libro, sino porque estamos viviendo una vuelta a la oralidad, ¿no? en poética. Y esto está teniendo mucho tirón en las nuevas generaciones, de hecho. Es una renovación poética ahora mismo, y justo es lo que hicieron ellos en los 50 un poco, ¿no? Y ellas. Una ruptura poética sobre la tradición norteamericana hasta entonces. De hecho, Natalia, yo quería que estuviera conmigo ahí porque es una experta en poética experimental de mujeres o escrita por mujeres y experimental en general. Y es una parte que, como ha dicho, mi especialidad es más, pues, desde crítica cultural, teoría de género, historia del feminismo. La suya es precisamente, y lo que queríamos también transmitir en el libro, es emplazar a esta generación y la aportación femenina de las autoras en ese continuo de tradición norteamericana experimental. Vamos, ha sido básico. Yo creo que es uno de los aciertos del libro, que no solo es una contextualización por primera vez además en castellano para los lectores de este movimiento, sino que es un estudio académico que emplaza a estas obras dentro de un continuo. No sé si, Natalia, si quieres añadir algo más. Creo que la aportación principal del libro, y en esto la que tenía la idea en la cabeza desde el principio era Isabel, pues es prestar atención a los textos, pero dentro de un contexto. Y en este sentido las dos cosas eran primordiales. Por eso el libro tiene como dos partes muy diferenciadas, de contextualización y luego de análisis de las autoras a través de tanto de su biografía como de sus obras. Propia obra. Sí. Pero son dos perspectivas, además, que se complementan y que añaden un plus a ese conjunto, ¿no? A ese todo. Sí, sin duda. Lo que quería que me comentaseis ahora, ¿por qué es importante conocer a la generación Beat y las escritoras que participaron en ella? Porque había que rescatarlo y darlo a conocer. Después de haber pasado tanto tiempo, yo creo para una nueva generación que quizás lo tenía dormido o no se le había ofrecido esa perspectiva. Como he dicho antes, dentro de lo que es el mundo académico en español, pues no había estudios. Ha habido traducciones hace años, pero no muchas. Entonces me parecía que era el momento. ¿Por qué la generación Beat? Pues también para quitar muchos estereotipos sobre la generación Beat y para abrir una visión pues más conceptual y más, digamos, de tendencia poética, que es pues no solo la generación Beat, sino de hecho en los estudios Beat en la actualidad ya no se habla tanto de generación Beat, sino de movimiento Beat, que continúa, que ha tenido una evolución, que ha tenido influencias en otros países, como un tipo de poética particular, que experimenta y que representa la experiencia vital, lo instantáneo, la espontaneidad y bueno, pues para desmitificar también la generación Beat y presentar una visión amplia, de amplio espectro respecto a este movimiento contracultural en el que participaron tanto varones como autoras. Tenemos la suerte, además, de tener una persona cercana, físicamente e intelectualmente, que es la que nos ha hecho el prólogo al libro, Robert Lee, que es la mayor autoridad en estudios Beat, además relacionados con esto, en cómo su huella sigue encontrándose en la poesía a lo largo del tiempo y también en muchos países muy diferentes. Entonces, efectivamente era el momento, ¿no? Siempre hay un momento para cada cosa y era el momento de romper. Personalmente, para mí, la vigencia el por qué las escritoras dentro del grupo, aparte de que queríamos darlas a conocer, creo que lo que más puede interesar a los lectores es
cómo parten de nada, en el sentido de que no hay referencias. No hay que olvidar que la generación beat era una generación muy masculina. Ellos mismos, las principales figuras, concebían a las mujeres más como acompañantes, pero poco más. Entonces, como ellas tejen lazos entre ellas para apoyarse, para poder ser artistas, pero al mismo tiempo, como eran parejas de ellos, pues para ser madres, para llevar vidas bohemias muy difíciles en centros urbanos en Nueva York y en San Francisco, cuando la tendencia en los años 50 era al revés, ¿no? Que las mujeres de clase media estuvieran bastante recluidas en los barrios residenciales, sin referentes literarios femeninos anteriores tampoco, porque con vidas tan precarias pues no servían los poquitos referentes que hubiera, como por ejemplo La habitación propia de Virginia Woolf. O las modernistas de principio de siglo. Sí, como Hilda Doolittle o la propia Mina Loy. Entonces, es como que irrumpen, sí, ¿no? Sí, y esta idea de que, no quiero usar tópicos, pero sí, es como el sí se puede, ¿verdad? Que te están diciendo, no, pero esto no puede ser. Poniéndote una barrera y precisamente saltar esa barrera. Y ser capaz de romperla asumiendo por el camino muchísimas dificultades, por supuesto. Una de las cosas interesantes que abordamos en el libro es precisamente pues que uno de los mitos, digamos, o las leyendas de los autores de la generación beat es salir a la carretera, ¿no? El viaje. Pues para estas autoras realmente la carretera fue su salida de las casas familiares, digamos, de los suburbios, de las expectativas de la feminidad del momento y lanzarse a los centros urbanos bohemios, donde a vivir solas, que era una cosa bastante extraña, rompedora en ese momento, a desarrollar su vocación artística, pero además sin querer dejar a un lado sus impulsos femeninos. O sea, ellas querían tener pareja, la heterosexualidad es un tema importante en su poesía, querían ser madres, la maternidad también es un tema importante en su poesía. Digamos que es, para mí, como yo las veo, y después de haber estudiado también a las modernistas anteriores, es como la primera generación de mujeres que escriben poesía o que escriben, que consiguen romper ese conflicto interno tan potente que ha existido siempre en las mujeres escritoras en relación a su deseo creativo y su deseo de realizarse como mujer, ¿no? Entonces ahí yo creo que ellas lo consiguen, pero con una fuerza vital muy y además, como decíamos, sin referentes, porque el feminismo de segunda ola empieza en los 70. Más tarde. Que no hay teoría detrás de su manera de vivir. Entonces, son hasta cierto punto un espejo. Para todas. Un puente entre una primera generación de feminismo de las primeras décadas del 20 y el feminismo de segunda ola que surge pues un poquito detrás de ellas. Claro. Son claramente precursoras, sí. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en un programa de filología, que estamos hablando con las profesoras Isabel Castelao Gómez, de la UNED, y la profesora Natalia Carvajosa, de la Universidad de Cartagena, que estamos hablando de un libro del que son autoras, las dos, ambas, que se titula Female Beatness, en mi mal inglés, Mujeres, Género y Poesía en la generación beat. Ahora voy a descender un poco a un tono un tanto particular, Isabel, Natalia. ¿Cuáles son vuestras autoras favoritas de la generación beat, del movimiento beat, o sobre las que escribisteis en el libro cada una? ¿Cómo lo repartisteis? Isabel. ¿Quieres empezar, Natalia? Bueno. Pues Natalia. Bueno, escogimos 4 autoras que son Diane di Prima, Elise Cowen, Ruth Weiss y Denise Levertov. Y en el propio libro se explica el porqué, porque parece que hablamos de mujeres de la generación beat como un todo y realmente su manera de vivir dentro de estos parámetros así generales y su manera de escribir y su propuesta literaria, en el caso de las 4, son muy diferentes. Lo cual también da idea de que estamos en un espacio muy abierto, tanto artístico como vital. Entonces, pues nos las hemos repartido. Yo voy a hablar de las 2 mías y luego Isabel voy a hablar de las suyas. Yo empecé con Ruth Weiss, que es una poeta de origen alemán, austriaco-alemán, emigrada a los Estados Unidos de niña con sus padres, huyendo de los nazis, puesto que eran judíos. Y su rasgo más atractivo, sin duda, es
que ella es ante todo performista. Entonces ya empieza además prontísimo, a mediados de los 40, a recitar en bares junto con bandas de jazz. Entonces es una poesía eminentemente oral, lo cual no quiere decir que descuidada. Que desmerezca, ¿no? Claro. Pero sí que, digamos que para apreciarla en su totalidad hay que tener esto muy en cuenta. Hay vídeos disponibles en YouTube porque ella sigue, bueno, ya es muy mayor, pero hasta no hace mucho todavía seguía haciendo cosas por ahí. Y entonces es ese valor, además de que ella desde un principio es capaz de poner la poesía y la música al mismo nivel. El jazz no es, en su caso, un acompañamiento, sino un elemento fundamental. Entonces son poemas en los que en todos pasa, ¿no? Pero aquí más todavía el ritmo, la respiración, todo esto tiene muchísima importancia. También lo tenía en el caso de los compañeros de generación. Ahí estaba también en San Francisco, donde ella se movía. Hay grabaciones antológicas de un local que se llamaba The Cellar y otros con Ginsberg, con Rexroth, con otros miembros del grupo, pero el suyo en ese sentido también es un estilo muy propio, con versos muy cortos, pues eso, con una especie de síncopa constante, esta relación con la música, y ese es... a mi entender, bueno, dentro de otras muchas cosas que podrían decir, su parte más interesante. Y en el caso de Denis Levertov, es todo lo contrario, es de origen inglés, de una familia, además, literariamente muy, muy formada y que tuvo contacto desde muy niña con artistas, con escritores, y llega a los Estados Unidos con un primer libro, con un tipo de poesía muy armoniosa, bien acabada, de metáforas reconocibles y muy celebrada. Enseguida se le acoge con los brazos abiertos y digamos que triunfa, pero tiene la capacidad, que a mí me parece asombrosa, de descubrir la vanguardia americana que hay en ese momento y cambiar completamente la manera de escribir, a apuntarse también al poema en proceso, a la improvisación, a una mirada no completa sobre la realidad, pero a la vez desde un rigor, porque ella es una gran teórica también, entonces va escribiendo ensayos sobre lo que está intentando, cómo se debe hacer, insiste mucho en que no vale cualquier cosa y a partir de ahí pues crece también como poeta de manera inesperada, incluso decepcionando a los que ya le habían puesto una etiqueta, y ya sabemos todos que por pereza intelectual, ¿no? Y los críticos también muchas veces están esperando que lo que haga se corresponda con esa etiqueta, y ella no dejó en toda su vida de innovar y de sorprender. Si me permitís incluir aquí, creo que Natalia hace un gran trabajo en el capítulo de Levertov, porque inscribir a Levertov como participante activa, ¿no?, del movimiento beat, pues no estaba o no está tan claro, y yo creo que Natalia ahí hace un gran trabajo exponiendo su beatness, su female beatness, dentro de su divergencia, en el fondo, ¿no? Porque ella tampoco se adscribe al movimiento. Nunca quiso escribirse conscientemente, nada. Sí. Exactamente. Pero sí que es verdad que participa de esa poética y está en antologías como Poeta Beat, etcétera. En mi caso, me quise enfocar en dos poetas bastante expresivas en sí, igualmente experimentales, pero bueno, que representaban en toda su obra toda la experiencia vital de la bohemia temprana, digamos, de Nueva York, de principios de los 50 y mediados de los 50. Diane di Prima es una poeta, pues como ya la denominó Robert Lee, todoterreno, porque comienza desde muy joven, se marcha de la universidad, de casa de sus padres de familia italoamericana, y se mete de lleno en la bohemia. Ella tiene muy claro desde los 14 años que quiere escribir y se mete de lleno y empieza a publicar, empieza a tener contacto con todo el círculo beat, masculino sobre todo, pero sin ningún tipo de complejo de género ni de sentido de inferioridad en este sentido. Va por todas. Además, también decide vivir su feminidad a tope y tiene hijos de diferentes parejas. Escribe sobre la maternidad muchísimo en su poesía y sobre pues cómo
cómo complementar, ¿no?, su vocación artística y su vida como mujer. Di Prima tiene una evolución muy interesante y muy variada, llega hasta un misticismo y una mitología feminista a lo largo de los 70 que se representa en su gran obra Loba, pero mi capítulo se quería centrar en los inicios beat, ¿no?, y cómo comienza cómo tiene una clara influencia modernista en su poesía muy temprana, que es la que menos ha estudiado, y cómo empieza a desarrollarse hacia una poética más beat. La segunda autora que trabajo es Elise Cowan, que es la primera que conocí del mundo de las escritoras beat. Y bueno, pues es una poeta bastante peculiar. Hay un pequeño mito, un mito bastante grande en torno a ella, como que es la poeta suicida de la generación. Fue también por un tiempo pareja de Allen Ginsberg. Y el problema es que, claro, se ha eclipsado de alguna forma su figura con estos mitos, y mi labor en este capítulo es primero pues escribir sobre ella, porque es que hay prácticamente muy poco escrito, excepto una antología que se publicó en el 2014, es cuando vemos por primera vez todos sus poemas reunidos, con una labor editorial impecable de Tony Trujillo, un académico estadounidense. O sea que es una figura recientemente descubierta, digamos, porque no teníamos material. Entonces, pues ha sido mi labor escribir sobre ella y desmitificarla y centrarme en su escritura. Es una escritura muy, muy particular, con mucha influencia de Dickinson, del modernismo femenino, y una poesía muy, muy particular que oscila entre digamos, una poética de discreción más romántica y una poética abierta, espontánea de voz de los beat. Brevemente, porque estamos finalizando el tiempo, pero no quería concluir sin que me comentaseis por qué las mujeres poetas beat no reciben atención por parte de la crítica hasta mediados de los 90 y no en los 70 y 80, cuando hubo esa segundo estudio del feminismo. ¿Por qué no aparecen ahí? Sí, pues muy brevemente, Natalia. Sí. Es una razón muy curiosa, y es que obviamente las poetas de la primera ola del feminismo, ¿no?, las coetáneas de los años finales de los 60, principios de los 70, digamos que era tal urgencia la de encontrar la propia voz, que se identifica voz de poesía femenina con lo que aquí llamamos poesía de la experiencia, más bien, que en Estados Unidos el movimiento se llamaría poesía confesional, o como se quiera llamar. El caso es un tipo de poesía centrada en la búsqueda de la propia identidad, con poemas bastante biográficos, en los que afloran temas tabú, pero muy identificados con reescribir la propia historia. Experiencia, ¿no? Sí, desde el cuerpo, desde la voz, desde las experiencias personales. Y se identifica poesía más de corte experimental. Ya a finales de los 70 y en los 80 aparece un grupo de poetas muy experimentales que se llaman los language poets, tanto hombres como mujeres, pero entre medias hay un vacío, y resulta que las poetas beat, y esto también lo analizamos mucho en el libro, están a medio camino entre estos dos extremos, entre experiencia y experimentación. Y como no pertenecen del todo a ninguno de los dos, curiosamente se quedaron en tierra de nadie, se quedaron en un limbo de falta de atención crítica. Bueno, pues yo creo que para rescatar en parte ese limbo del que habla Natalia está este libro que quiero recomendar a todos los oyentes. Female Beatness, Mujeres, Género y Poesía en la Generación Beat, por Biblioteca Javier Coy, de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Valencia, del que son autoras las profesoras que me acompañan en este programa, Isabel Castelao Gómez, de la UNED, y Natalia Carvajosa, que es profesora en la Politécnica de Cartagena, y poeta es ella también, con lo cual yo creo que tiene un valor añadido más desde los estudios que habéis hecho desde dentro, ¿verdad? Isabel, Natalia, pues muchas gracias por participar esta experiencia con los oyentes tanto de nuestra universidad, de la UNED, como de la Universidad de Cartagena, y todos los interesados o todas las interesadas que quieran acudir a canal.uned.es, porque va a quedar colgado ahí.
Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión, cuando queráis. Gracias. Muy bien, muchas gracias.